Paraguay, 15 de enero de 2026. Hoy vamos a hacer algo que, a primera vista parece complicado, pero es clave para entender a un país. Vamos a seguir la plata. Literalmente. Tenemos dos leyes que son, digamos, el mapa financiero de Paraguay. Una es una inyección de dinero de último minuto para 2025. Casi sobre la hora. Y la otra es el plan de gastos completo para todo 2026. La idea es meternos en esos números para ver a dónde va realmente el dinero, con un ojo puesto sobre todo en educación. Y descubrir qué nos cuentan esas cifras sobre las prioridades del país, ¿no? Exacto. Bueno, arranquemos por la primera, la ley número 7624. Esta es una jugada interesante. Muy interesante. Es una ampliación del presupuesto del año pasado, de 2025, aprobada a finales de diciembre. Estamos hablando de 10.000 millones de guaraníes. 10.000 millones. Pero lo que de verdad llama la atención no es solo el monto, sino que toda esa plata va a un único lugar, el Ministerio de Educación y Ciencias. Exacto. Y para entender la importancia de esto, hay que fijarse en la letra chica, como siempre. La ley dice que esta ampliación se hizo con carácter de excepción. ¿Qué significa eso en criollo? Bueno, que fue una medida de emergencia. O sea, se saltaron los procedimientos habituales de la Ley de Finanzas del Estado. Esto ya nos dice que había una urgencia que no podía esperar. Una urgencia. ¿Para qué exactamente? ¿Tapar agujeros? ¿Pagar salarios? 10.000 millones es mucha plata. Ahí está el punto clave. Si uno mira el anexo, que es donde está el detalle de verdad, te encontrás con una sola línea. Una sola. Una. Todo el monto, los 10.000 millones, están asignados a la partida Construcciones, dentro de la Dirección de Administración y Finanzas del Ministerio. Sea nada de sueldos, ni gastos de oficina, ni viáticos. Ni un solo guaraní. Es 100% ladrillos. Es una inversión de capital pura y dura. Dinero para construir o refaccionar escuelas. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de que es para eso? Digo, ¿hay algo en la ley que blinde ese dinero? El propio clasificador presupuestario actúa como un blindaje. Al asignar los fondos al objeto de gasto 840 construcciones, se crea una obligación legal. Ah, ¿no pueden usarlo para otra cosa? Desviarlo requeriría otro acto administrativo muy complejo. Así que, en esencia, esto fue una respuesta directa a una necesidad crítica de infraestructura que se detectó a fines de 2025. Una especie de parche de emergencia antes de empezar el año nuevo. Entendido. Entonces, esa ley de último momento nos muestra una urgencia en infraestructura. Pero eso es solo una pieza, ¿no? ¿Cómo encaja esta, digamos, curita de emergencia en el gran plan para 2026? Buena pregunta. Ahí es donde entra la segunda ley. Y esa es la ley número 7609, el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026. Un detalle que me parece fascinante y que revela la escala de esto es que el documento oficial viene con una nota de corrección. Sí, tuvieron que volver a publicarlo. Claro, se les escapó un error en la primera versión. Si hasta el propio Estado le cuesta no equivocarse con un documento así, imagínate la complejidad que maneja. Totalmente. Es que este documento, el clasificador presupuestario, es el ADN financiero de todo el aparato estatal paraguayo. No es una simple lista de compras. Para nada. Aquí está el plan de gastos del Poder Legislativo, del Judicial, de cada uno de los ministerios, hasta las entidades que sentimos más cercanas, como el IPS o la Universidad Nacional de Asunción. Todo está ahí. Y no es un documento que flota en el vacío, me imagino. Se apoya en otras leyes que le dicen cómo gastar, ¿verdad? Precisamente. El presupuesto es el vehículo, pero las leyes son el motor que le da dirección. Por ejemplo, dentro de este presupuesto, operan leyes como la de gratuidad para los cursos de admisión y las carreras en universidades públicas. Sin una partida acá, esa ley sería letra muerta. Exacto. O pensemos en la ley del FONACIDE, que toma una parte de las regalías de Itaipú y la inyecta directo en educación. Y más reciente, la ley que crea el Fondo de Alimentación Escolar, el famoso Hambre Cero. Todas esas políticas cobran vida a través de estas cifras. Ok, entonces metámonos de lleno en esas cifras. Siguiendo con educación, vamos al presupuesto del Ministerio de Educación para 2026. La cifra total es monumental. Es una cifra que marea. Roza los 13 billones de guaraníes.
Para que nos hagamos una idea, es casi el 15% de todo el presupuesto del país. Es lógico si pensamos en la escala. El MEC es, en esencia, el mayor empleador del país. Tiene personal en cada rincón, desde la capital hasta la escuela más remota del Chaco. Y ahí la mayor parte de esa plata se va en pagarle a esa gente, supongo. Necesariamente. Y acá es donde la cosa se pone increíble. Cuando te metes en los anexos de personal, el nivel de detalle te vuela la cabeza. Es un universo. Obviamente ves los salarios de arriba. El ministro, 22 millones de guaraníes. Un viceministro, 15 millones. Pero después empieza el desglose real. Profesor de grado, director de área, técnico, bibliotecario. Una lista interminable. Totalmente. Pero lo que me dejó pensando fue cómo se paga a los catedráticos. Ah, sí. No tienen un sueldo fijo, sino que cobran por hora de clase. Y ves montos como, 38.567 guaraníes la hora, o 45.750 en otros casos. Pero la escala. Hay una línea en el presupuesto con casi 55,000 horas de clase. El número exacto es 54,922. No son personas, son horas. Es la mejor forma de visualizar el tamaño del cuerpo docente. Y en otra línea, para otro departamento, hay casi 90,000 horas. Es difícil de imaginar. Es que cada una de esas horas representa a un profesor o profesora dando una clase, en algún lugar del país. Y el presupuesto no solo las cuenta, las financia una por una. Y está todo organizado. Fíjate que sí. La estructura de gastos refleja de estructura pedagógica. Hay programas para primer y segundo ciclo de la educación escolar básica, otro para tercer ciclo y educación media, y así. El presupuesto está organizado como un plan de estudios. Suena increíblemente detallado, casi al punto de ser inmanejable. Y ahí me surge una pregunta. A ver. Este nivel de detalle en el papel es una cosa, pero en la realidad, ¿cómo se controla esto? Me pregunto si esta granularidad se traduce en un control efectivo o si es solo burocracia. Esa es la pregunta del millón, y es el desafío logístico más grande que enfrenta el ministerio. Claro. Pensemos en un docente en una escuela rural de Alto Paraguay. Para que su pago por hora, basado en esas planillas, llegue a su cuenta a fin de mes, la información tiene que viajar desde su escuela, pasar por una supervisión regional, cargarse a un sistema centralizado en Asunción. Y procesarse sin errores. Exacto. Cualquier falla en esa cadena, un dato mal cargado, y esa persona se queda sin cobrar. Y ni hablar del riesgo de que existan profesores fantasma en un sistema tan vasto. Clarísimo. Bueno, educación es una máquina gigante. ¿Cómo se compara esto con otras áreas del Estado? Miremos, por ejemplo, el Poder Judicial. Dale. Al revisar la Corte Suprema de Justicia, vemos una estructura similar en el detalle. Un miembro de tribunal gana poco más de 19 millones de guaraníes. Un sueldo importante. Sí, pero lo interesante es ver todo el ecosistema que lo rodea. Actuarios, sugieres y algo que a menudo no se ve, todo el equipo técnico forense, con psicólogos y asistentes sociales, cada uno con su salario detallado. Es toda una maquinaria de apoyo. Cada uno de esos roles es una pieza necesaria para que el sistema funcione. Y el presupuesto los hace visibles. Exacto. Y de ahí saltemos a otro mundo, el Ministerio de Defensa. Acá me topé con un número que me saltó a la vista. ¿Cuál? Una asignación de más de 3,100 millones de guaraníes solo para el concepto de gastos de representación. Esa es una partida siempre controversial. Para que tengamos una idea, ¿qué significa esa cifra? ¿Con qué la podemos comparar? Es una excelente pregunta. Para ponerlo en perspectiva, con esos 3.100 millones de guaraníes, se podrían pagar más de 80,000 horas cátedra adicionales para docentes. ¡Wow! O, si volvemos a la primera ley, es casi un tercio del fondo de emergencia que se destinó a construir escuelas. Es una forma muy clara de verlo. Entonces, la discusión que se abre no es si el monto es alto o bajo en sí mismo, sino sobre las prioridades que refleja. Es el clásico dilema del gasto público. ¿Más para representación o más para las aulas? El presupuesto no da la respuesta, pero plantea la pregunta de forma muy cruda. Y supongo que no todo el gasto del Estado funciona así, pagando sueldos o gastos de representación. Hará nada. Y esa es otra capa de complejidad. Hemos hablado mucho de sueldos, que es gasto corriente, pero una parte fundamental del presupuesto son las transferencias. ¿Qué son las transferencias, en simple?
Es como cuando el Estado, en vez de cocinar la cena, le da plata a un restaurante para que la prepare. Un ejemplo perfecto es el Instituto Nacional de Estadística. Vemos en su presupuesto una partida de casi 1.6 millones de guaraníes en transferencias a entidades del sector privado. ¿Y eso por qué? ¿Por qué el Estado le daría plata a una empresa privada? Porque a veces es más eficiente. El INE no tiene miles de encuestadores en su nómina de forma permanente. Sería carísimo. Claro. Para un proyecto masivo como un censo nacional, es mucho más práctico contratar a ONGs o consultoras para que hagan el trabajo de campo. El Estado planifica y financia, pero no siempre ejecuta directamente. Entiendo. Vemos cómo el presupuesto es la herramienta que le permite al Estado cumplir sus funciones básicas. Educar, impartir justicia. Exacto. Asigna miles de millones para educar, a través de la nómina gigante del MEC. Destina fondos para impartir justicia, con toda la estructura de la Corte. Reserva dinero para defensa. Y también planifica el futuro, transfiriendo fondos para recopilar los datos que necesita el país. Cada cifra es una acción de gobierno. Es una radiografía del poder. En resumen, hemos visto dos movimientos financieros que se complementan. Por un lado, una inyección de capital de emergencia, muy específica, para construir escuelas. El parche. El parche. Y por otro, este monstruo de presupuesto para 2026 que detalla cada salario, cada programa. Si conectamos esto, un presupuesto deja de ser un documento contable aburrido. Se convierte en otra cosa. Se convierte en lo que realmente es, una declaración de prioridades. La forma en que se distribuyen estos miles de millones nos dice, sin discursos, qué es lo que una nación valora en este momento. Exactamente. Al observar este nivel de detalle, desde el pago por hora a una docente en Itapúa hasta los gastos de representación de un agregado militar en el extranjero, la pregunta que queda flotando no es solo a dónde va el dinero. Creo que la pregunta más profunda es, ¿qué historia cuenta este mapa financiero sobre las verdaderas aspiraciones de Paraguay para el año 2026?